19 horas pasadas, bienvenidos una vez más a Cuando mis hijos tengan mi edad. Hoy es feriado, lunes, mercados cerrados, pero a pesar de ello nosotros estamos acá presentes cuidándole el lugar a Claudio Suchovicki, porque Claudio obviamente se encuentra de viaje, pero va a ser el último que le cuidemos su sillón, porque ya el próximo lunes va a estar de vuelta. Pero claro, no estoy sola, estoy junto a una gran compañera que conoce mucho del mercado, acciones y todo lo que es la temática bursátil. Está a mi lado Julieta Tarres. Juli. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches. Qué día feriado, ¿eh? Y bueno, un poco de descanso después de lo que fue la semana pasada. Y está bien, algo teníamos que hacer para no perder el vicio. Tenemos que venir al aire aunque sea un feriado. Y no importa. Nosotros, bueno, así somos. Así somos. Pero también está en línea con nosotros Augusto Darget, que es el uno en las finanzas. Augusto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Creo que se confundieron con eso del uno, nada que ver. Pero fíjense, sabiendo que estaban ustedes, cómo me vestí aún en este feriado. ¡Qué bien! Pero qué paquetería, por favor. Como diría, otro nivel, es un lord, Augusto. Es un lord. Yo soy medio de antaño y digo, qué buen mozo. Qué buen mozo. No. Lo que pasa es que ustedes entenderán, nosotros somos AGI, que significa que podemos administrar carteras en el exterior y localmente. Eso significa que los feriados argentinos yo no los disfruto. Exacto. Con lo cual, tengo que seguir trabajando para los clientes que apuestan en el exterior. Bueno, lo bueno es que estamos los tres en la misma sintonía. La semana pasada, no la otra, lo vi a Augusto llegar al canal, iba a decir, claro. Al estudio. Con un libro de filosofía. Entonces, para el programa de hoy lo que pensamos fue, bueno, vamos a salir un poco de la locura de lo que fue la volatilidad de los mercados, el escenario electoral en la Argentina, que también trae mucha ansiedad al momento de operar, tanto para lo que es la compra de activos como para también especular con la compra de bienes y servicios también en el país. Entonces, frente a ese escenario, quedamos hoy, tanto con Juli y con Augusto, de, bueno, evaluar un poco el comportamiento del inversor y ese comportamiento cómo se puede linkear con la filosofía, porque el libro de Augusto tenía que ver justamente con la filosofía. Entonces la primera pregunta, Augusto, es ¿cómo uno vincula la actitud del inversor con la filosofía? Yo muchísimo trato de tener mucha empatía con el cliente y parece mentira, pero ya Aristóteles hablaba sobre el dinero. Y lo que él postulaba, te digo que es, a mi modo de ver, la pregunta más difícil que le haces a un cliente, porque no la pueden responder en general. El 90% de la gente se queda pensando, y si viene el matrimonio o la persona que comparte la cuenta, empiezan a debatir entre ellos, porque esta es una pregunta muy difícil. Aristóteles decía que el dinero tiene que tener un fin. Claro. ¿Para qué se necesita? Porque si solamente es una cuestión de acumular, te termina volviendo loco. Entonces te arranco por Aristóteles, por la época. Antes Tales de Mileto había dicho otras cosas, pero esta pregunta de ¿para qué quiere el dinero? Es un tema tremendo, porque cuando dicen que es para mudarse, yo no les permito invertir, porque digo, miren, si el mercado llega a caer 20% por una pandemia, una guerra, lo que fuera, y ustedes no se mudan por culpa mía, claro, prefiero que no lo toquen. No, bueno, para asegurarnos nuestra jubilación. Pero ¿cuánto necesitan? Porque con estas tasas tan bajas, quizás la jubilación, bueno, terminás diciéndoles que el flujo es más importante que el capital, que para mantener el circo hay que seguir trabajando toda la vida, que el ahorro debería ser para algo extraordinario. No se ponen de acuerdo si es para la educación de los chicos, para viajar o para vivir más tranquilos. Esa pregunta de Aristóteles es clave y es la más difícil. Después tenés el otro tema, que es más profundo, y te dejo hablar y que ustedes pregunten otras cosas, pero hay muchos filósofos que han escrito sobre esto. Tales de Mileto, que fue el primer filósofo seguramente en los presocráticos. El tema del dinero fue un tema crucial, y si querés ridiculizarlo un poco, cuando los seguidores de Sócrates le decían, maestro, todo el mundo quiere escucharlo, por favor, ¿por qué no cobra por las charlas que usted da? Porque la verdad que no hay derecho que usted sea una persona con tanto conocimiento y tan generosa de repartirlo y que la gente no pague por ello, la gente está dispuesta a pagar por ello. Y Sócrates dice, pero escúchenme una cosa, yo siempre digo que solo sé que no sé nada, ¿cómo voy a cobrar por enseñar la nada misma? Augusto, entonces, si hacemos un paralelismo con eso que vos estás diciendo, que me interesa muchísimo, con el mundo actual, vos decís, tiene que tener un objetivo el dinero, te referís a cuando tenés, si querés, el objetivo concreto para qué haces la inversión y el plazo de la ventana temporal
de cuánto tiempo voy a dejar el dinero invertido. Exactamente, el horizonte de inversión y el motivo por el cual estás ahorrando. Claro. Porque si tu motivo es simplemente ganarle a la inflación y tener una moneda dura, ya sabes que tu activo es el TIP, que es el bono del Tesoro americano ajustado por inflación. Uh-huh. Si tu tema es multiplicar el dinero porque querés comprarle a tus hijos de acá 30 años, bueno, tenés una muestra muy grande de que las acciones rinden mucho más que los bonos o que el real estate o lo que fuera, con lo cual tenés un escenario de 20 años donde podés mostrarle al cliente una muestra larga, donde las acciones le ganan a todo. Claro. Entonces es muy, muy claro que el cliente sepa a qué está jugando, por qué tomó esa decisión, cuánto tiempo lo va a dejar madurando. Así quedan todos contentos, tanto el asesor como el cliente, ¿no? Nadie quiere sorpresas en este mundo. Excelente. ¿Y la ética en qué puede influir al momento de invertir? Muchísimo. Yo no lo había vivido como lo vivo en estos momentos, pero se presentan sobre todo jóvenes que, por ejemplo, te piden invertir en alguna compañía que, como Beyond Meat, ¿no? Que por más que le haya ido muy mal, creen en el mundo vegano, o te piden por favor no invertir en empresas petroleras porque en los países donde se producen, generalmente los países salvo Noruega, sus poblaciones no viven muy bien. La ética se está metiendo muchísimo en las inversiones y por eso el auge de los bonos verdes y claro. Justamente a eso iba a apuntar. Cuidado del medio ambiente. Porque sí. yo lo enfoqué quizás hacia el inversor, pero en términos de empresa, porque ahí juega la ética, ¿no? Digo, ¿cómo influye también en una empresa el manejo de su ética con el producto que vende y cómo maneja sus finanzas a vistas del inversor? Si eso cambia también en determinadas franjas etarias. Si alguna franja etaria le da más bola a la ética y si otras quizás la relega, por otro lado. Yo creo que eso es muy personal y depende del oficial que te toque. Yo, por ejemplo, si me decís que querés comprar empresas que fabriquen armamento, no lo hago. Claro. Es un tema mío. Es un tema mío, no se baja línea, ni mucho menos. Pero eso que vos relatás, lo he escuchado varias veces con empresas de distintas industrias. Por ejemplo, ahora hay una, si querés, corriente vegana cada vez más fuerte. Hay gente que no compra acciones de frigoríficos o vinculados al agro o a la ganadería. Y así sucesivamente, podés encontrar un montón de ejemplos. Muchísima gente que te pide por favor, si le administras un portfolio, te dicen no sé absolutamente nada, pero no quiero armamento, no quiero carne, no quiero petróleo, te lo dicen de antemano. Interesante. ¿Por qué le recomendarías a la gente que nos está mirando que se involucre en la filosofía? ¿Cómo impactaría eso al momento de invertir? Bueno, yo agarré tarde esta historia de filosofía, pero entendí varias cosas, entre ellos por qué los jesuitas primero te obligan a estudiar 4 años de filosofía, después 2 años de teología y recién después de tu 6º año de estudio que elijas la carrera que quieras. Me parece muy importante y si querés viniendo a filósofos más cercanos, Spinoza Baruch, por ejemplo, que era un filósofo holandés, judío, y de repente hereda una fortuna y llama a abogados y contadores y al milímetro divide con su hermana lo que le correspondía a cada uno. Claro. Y al poco tiempo llama de nuevo a los abogados y los escribanos y dicen, ¿vieron lo que hicimos en ese momento? Sí, bueno, denle vuelta y denle todo a mi hermana. ¿Pero qué ha pasado? Bueno, les cuento, yo soy ilustrador de lentes y me apasiona esa actividad y además soy filósofo y desde que tengo mucho dinero estoy histérico, sigo todo el tiempo los números, no hago lo que me gusta, el dinero es una porquería, así que sáquenmelo de acá porque no me gusta vivir con ese problema. Y yo siempre me pongo a pensar y digo, ¿sabes qué? Conozco mucha gente con muchísimo dinero que está muy angustiada. Bueno, no, hay que aprender y decir, esto es un ahorro por si me pasa algo, por si necesito algo en especial, pero tengo que vivir con lo que me gusta hacer. No puedo estar pendiente de ese dinero que me distrae de las cosas importantes. Más de 1000 años atrás hablaba de eso también Tales, de nuevo, donde decía, ocupémonos del todo. Hacer plata es fácil, decía Tales. Claro. La gente lo criticaba hasta que hizo plata por una
circunstancia muy especial, y dijo, bueno, ya vieron que hice mucha plata, bueno, volvamos al todo. ¿A qué es la felicidad? ¿De dónde venimos? ¿Cómo es el mundo? Y demás. Entonces me parece muy importante, realmente para la vida, porque la gente muchas veces confunde la felicidad con el dinero, como si el 90% de la población que no es rica fueran todos infelices. No, no, la felicidad pasa por dentro, por uno mismo, no depende del dinero. Y, ahora, y te pregunto, en términos de finanzas, viste que muchas veces uno tiene establecido una filosofía de vida. Sí. Bueno, y eso lo lleva también a cambio a sus actitudes al momento de compras en sus relaciones. ¿Qué opinas de esa gente que, por ejemplo, se casa con los activos? Cuando te digo se casa, mi filosofía es, bueno, adquirir un activo y dejarlo por mucho tiempo. Yo lo que estoy escuchando mucho hoy entre personas que conozco, que están hablando de la compra de CDR, que están hablando de la compra de acciones, frente al escenario que estamos viviendo, que es realmente dramático, buscan otras alternativas al dólar, pero quizás no conocen. Entonces se dejan llevar. Y hablan mucho de estos gurús que dicen, bueno, yo compro y lo dejo estando mucho tiempo. ¿Qué opinas de ese tipo de filosofías que no tienen fundamento, que son escuchadas de versiones de otras personas que digamos, no conocen el mundo bursátil? Me parece bárbaro que se involucren. Lo interesante es ver que personas como Zukovicki trabajan hace más de 30 años en esto porque justamente desconocen el futuro y no pueden anticiparse a los movimientos. Ahora, estudiar me parece bárbaro en cualquier tipo de rubro. Lo que sí está claro, por lo menos en los últimos 200 años, es que si apostás a índices, sabés cómo se han comportado. Podés tener un track record, una experiencia que decís, mirá, esto pasó durante 200 años. Es altamente probable que se repita, ¿no? Porque la vida en general son repeticiones. Claro. Ahora ir comprando y vendiendo activos puros como si alguien supiese el futuro parece bastante loco y en general se termina perdiendo más en comisiones que lo que se termina ganando en rendimientos. Augusto, hay otro aspecto ahí que está vinculado, que tiene que ver con la austeridad. ¿Qué pensás respecto de eso vos? Bueno, voy por el ridículo para que me entiendan el concepto. Como era la definición de miserable. Miserable es la persona que vive como pobre toda la vida por miedo a ser pobre cuando sea mayor. Claro, vos tenés muchos casos de clientes que has conocido multimillonarios y que han vivido, si querés, por debajo de lo que sería el confort promedio. Por supuesto, y la verdad es que se terminan haciendo daño a ellos y al resto, ¿no? Y a la familia, claro. Y sí, porque de vuelta, lo lindo es levantarse todos los días, bañarse, cambiarse e ir a hacer lo que te gusta. Si vos condicionás a algún sucesor con una fortuna incalculable, probable que esa persona le vuelvas a traer el problema que tuvo Spinoza en su momento. Claro, ¿y cuál sería el límite para vos de vivir en la austeridad a pesar de ser rico en los mercados? Porque vos podés tener muchos activos, no tener la liquidez, sin embargo, decidís vivir como una persona de una condición por debajo de los activos que vos tenés. ¿Cuál sería el límite o el promedio? Es muy personal, pero la gente puede decir, bueno, ¿sabés qué? Si me va mal en el trabajo, tengo ahorros por 2 años o 3 años, como para vivir mientras me vuelvo a producir y veo cómo manejo la situación. Yo no soy partidario de la herencia, yo no tengo ese tipo de cuestionamientos mentales, me parece que cada uno tiene que hacer su camino, sí. Pero es muy personal, yo no me puedo meter a decir cómo debería ser la cuestión. Augusto, en tu experiencia, que es vasta. Sí, es muy vasta. Es muy vasta. ¿Cuánta gente conoces que logró la libertad financiera? ¡Qué pregunta! ¡Ja! Muchísima, realmente muchísima, pero les cuento, y después de haberlo vivido muchas veces, lo consulto en terapia con psiquiatras. Cuando la gente en general se retira, sobre todo a temprana edad, porque tiene suficiente dinero como para vivir sin trabajar, te aseguro que después los ves por la calle y querés ofrecerles plata para ayudarlos, Mirá. porque los ves destrozados, porque han perdido su actividad, han dejado de sentirse importantes, ya no los llaman para que haya reuniones empresariales, no lo invitan a viajes, no comparten o debate, y siempre vienen con los mismos sueños, el año sabático. Sí.
O que voy a viajar. ¿Y cuánto vas a viajar? Si después de 2 meses querés volver a tu casa. Claro. No, voy a leer. ¿Y cuánto vas a leer? 2 horas por día. Claro. Voy a jugar al golf. ¿Con quién? Con el starter, si tus amigos están laburando. Claro. Entonces, ¿sabés qué? Cuando vos no tenés actividad, el día es larguísimo. Cierto. Y el hombre, sobre todo, el hombre, ahora en masculino, el hombre, a diferencia de la mujer, se cae como un piano. La mujer en general lo lleva mejor, pero Mira. el hombre, si no se siente importante y generador, se cae como un piano. Con lo cual me parece que esto de lo sabático o el de retirarse o el dejar de trabajar es un tema bastante de soñadores, pero a la práctica no tiene muy buen resultado, sobre todo si no has desarrollado hobbies a lo largo de tu vida. Qué interesante. Sí. Interesante. Sí, Me quedé pensando en mis padres y en todas las personas mayores que han decidido retirarse, qué es lo que hacen para ocupar el tiempo, y es real. O sea, salvo que tengas una vida social tan vasta que te podés dar el lujo de visitar gente todo el santo día, si no tenés actividad, no tenés forma de transcurrir el tiempo. Sí, que no tenés un rumbo también. Y bueno, lo tuviste, Es pero que lo no, dejaste. Claro. Nos han engañado, no era un tema de plata. Exacto. Exactamente. Nos han engañado. Por eso para mí era importante hoy destacar el rol de la filosofía, porque la filosofía con la modernidad entra en crisis. O sea, claro, la ciencia termina desplazando a la filosofía como reina madre de lo que era el estudio. Y realmente hoy hay que volver un poco, yo le digo el back to basics, volver a los básicos de la filosofía, porque realmente hoy hay un desorden tan fuerte, más allá de que el capitalismo tiene sus ciclos, entra en crisis, no entra en crisis, hay un tema realmente con respecto a la edad en la que uno se jubile. Vos escuchás a mucha gente post-edad jubilatoria que te dice, yo la verdad que tenía ganas de seguir trabajando. Sí. Y se encuentran en la presión social los obliga a salir. La presión social. Y esto de, bueno, a los 35 quiero dejar de trabajar, quiero ser rico y quiero poder vivir mi vida, digamos, viajar, hacerlo todo lo demás. Y se encuentra enfrente a esta crisis. Entonces entra de vuelta la filosofía como parte también de responder las preguntas que empiezan a aparecer cuando uno no tiene tiempo, cuando uno tiene el tiempo de ocio para poder pensar, porque también pasa eso, Augusto. Hoy no te da tiempo a pensar. Me parece que hay un problema de comunicación, sobre todo de parte de los políticos, porque siempre actúan sobre estas cosas en situaciones límites. Claro. Pero deberían salir, en el mundo entero, no solo en Argentina, a explicarle a la población que la jubilación se hizo hace más de 50 años atrás, donde el promedio de vida de los hombres era de 70 años, con lo cual te jubilaban a los 65 para que vivas tus últimos 5 años en forma tranquila. Pero ahora la gente no muere más a los 70 años. Entonces vos no podés pretender ni que el Estado te banque 40 años después de que vos aportaste 30, ni que una persona a los 65 se tenga que encerrar en su departamento. O sea, la verdad es que si no te lo dan desde el lado del Estado, tendrías que ir creándotelo porque vas a vivir 100 años. Exactamente. Bueno, Augusto, muchas gracias hoy por haber estado presente en un día feriado. Te liberamos para que disfrutes o que continúes, obviamente, operando. Así que 1000 gracias por estar y bueno, te reencontramos el próximo lunes. El agradecido soy yo porque me hayan dejado participar con ustedes. Que estén muy bien. Abrazo, Augusto. Chao, un gran abrazo. Qué nivel, ¿no? Sí, nos damos ese lujo. Bueno, ustedes, yo no participo habitualmente de este programa, pero cuando lo podemos sacar en Derribando Mitos al Aire también, yo lo trato de sacar muchas veces en CNN, es un lujo. A mí, yo insisto con esto de los conceptos de la libertad financiera, de ganar plata fácil, escuchar a este tipo de personas que se dedican hace tantos años y entender que no es como lo pintan o que en realidad uno necesita realizar un camino para poder por lo menos llegar a una pizca de conocimiento. Imagínate que Augusto todavía continúa y te dice no sabemos, o Claudio te dice no sabemos qué es lo que va a venir a futuro. Claro, es que sí, tal cual. Para mí la clave, yo te digo lo que yo hago en mi vida cotidiana y yo todavía no estoy cerca de jubilarme o de retirarme, aunque a veces digo me gustaría y pienso todo lo que acaba de decir Augusto que no se hace, es voy a leer, voy a mirar películas, voy a viajar, pero terminás no pudiendo hacer todo lo que querés justamente o porque lo tenés que hacer solo y dejando de lado tu vida o lo tenés que hacer acompañado de gente que hoy no está en tu mismo ritmo, sino que es personas más grandes que vos que ya se retiraron o incluso personas más jóvenes que quizás tengan la posibilidad de tomarse vacaciones o están libres o son, si querés, emprendedores o personas que no tienen ningún tipo de atadura laboral. Ahora, es importante tener cosas más allá del trabajo. Exacto. Si vos no tenés objetivos más allá del trabajo, emocionales, que pueden estar vinculados al trabajo, pero que no estén netamente relacionados al trabajo. Por ejemplo, contribuir o colaborar, dar clase de educación financiera en mi caso. En las redes o en universidades. Eso no está destinado directamente a mi objetivo laboral, pero contribuye.
Entonces, eso de alguna manera, darle a los demás lo que vos tenés, te engorda un poco el alma, te engorda un poco el objetivo de vida. No, y además sentís que estás dejando por lo menos parte del conocimiento a otras personas para que continúen ese camino. Fundamental. Yo creo que eso es parte de lo que todos deberíamos hacer en lo más mínimo y en lo máximo. Bueno, y en eso se vincula con la filosofía. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y después venimos con 2 informes relacionados a lo que hablaba Augusto sobre los índices del mercado bursátil. Ya volvemos en Cuando mis hijos tengan mi edad. Continuamos en Cuando mis hijos tengan mi edad. Recién lo escuchábamos a Augusto Dargé. Para quienes se acaban de prender al programa, mi nombre es Mariana de los Ríos, estoy con Julieta Tarrés, mi compañera, y hoy les prometimos 2 informes frente a todo el escándalo que sucedió con las elecciones, algo que, bueno, una semana muy movida, mercados muy volátiles. Entonces pensamos, bueno, ¿qué le podemos mostrar a la audiencia en términos de inversiones para ver cómo fueron los mercados durante los trimestres? Porque la verdad que mirar el día a día es complicado y es muy pronto quizás hacer análisis a corto plazo. Pero lo que les traje hoy fue un informe que hicieron desde la página Investing, que es las 5 empresas que más ganancias obtuvieron en el segundo trimestre del 2023. Ese es el primer gráfico, pero les voy a decir que pagan el segundo, porque ahí lo que están viendo es a Meta, y acá es lo que están viendo. Estas son las 5 empresas que más ganancias obtuvieron. Obviamente que el porcentaje que ven debajo es hasta la fecha, que fue la semana pasada. Qué lindo gráfico. Que aumentaron, ¿viste? Muy notable. A ver, contanos un poquito, tenés el detalle de cada una. Meta, la dueña de las principales redes sociales. Dueña de principales redes sociales, hablamos de las tecnológicas. Recordemos que Mark Zuckerberg hizo la compra de otras redes sociales y las incluyó al grupo. La última, que fue un diseño propio de la empresa, que fue Threads. Bueno, es interesante mirar varias cosas, porque esto tuvo un triple juego de ganancias, así le llaman dentro del informe. ¿Por qué? Porque lo que es earning per share, los que bien conocen como inversores, son las ganancias por acción, tuvo un fuerte impacto también respecto a las acciones. Desde que inició el año hasta la fecha que les comentaba, aumentó 154%, y también hay que ver lo que son las proyecciones. Si quieren, pasen al gráfico que estábamos viendo antes, que básicamente es el earning per share durante el año 2023. Y fíjense que todas las líneas de gráfico que van marcando tanto las ganancias como el precio de la acción, lo que fue 2022 iba hacia la baja por el gran repunte que habían tenido durante la pandemia, en general las blue chips, pero fíjate cómo va el repunte en lo que es el 2023, hacia la alza. Interesante, el gráfico vos lo dividiste en colores en función de cuál es cada compañía. Exactamente. Y entonces el repunte se ve, no veo la fecha, pero después que termina el 2022. Después de que termina el 2022. Mirá. Inicia 2023 con un repunte, y lo que hacen la evaluación desde las consultoras es que todavía el precio está subvalorado. Es decir, que puede ser que durante el año, por lo menos el tercer trimestre, el precio de la acción continúe subiendo un poquito más. Bien, y es interesante ver abajo donde se muestran unos pequeñas columnitas verdes y coloradas. Eso es el volumen operado de las acciones. Quiere decir que durante todo 2020 y 2021 hasta 2022 hubo de más a menos volumen. Y fíjense el nivel del volumen como está en 2023. Está creciendo proporcionalmente por precio, pero el volumen se achicó, porque ya se diversificó el nivel de acción, el nivel de inversión en otros activos, no solamente en acciones. Bueno, y acá hay que agregar otro dato. El 26 de julio presentaron los balances las empresas. Bien. Y frente a lo que se especulaba respecto a las ganancias y también a la venta de productos, realmente terminaron dando mucho más de las expectativas. Fue un muy buen balance para muchas empresas, porque también hay que tener en cuenta que de las 500 empresas que integran el índice S&P, son 443 las que dieron ganancias. Y esto es la alarma. Bien. Porque es vivo. Entonces, realmente Meta está como primera en lo que es earning per shares el segundo trimestre de 2023. Vamos al gráfico anterior, porque vamos a ver la segunda empresa, que me interesa hablar de lo que es Lilly. Laboratorios. Los laboratorios Lilly. Bien. Exactamente. Interesante. Es un rubro muy interesante porque venimos hablando, programa tras programa, lo hemos hablado también con Julieta en otras ocasiones, lo que es las empresas del blue chip, las tecnológicas, energéticas, pero queda siempre desdibujado lo que es la industria farmacéutica. Ahí estaba mirando, más de $540 por acción. Sí. Interesante este dato, ¿eh? Es interesante. Fíjate que igual no tiene el crecimiento que tuvo Meta, sino que estamos hablando un tercio por debajo, 42,5%.
Pero es una industria más estable. Es una industria mucho más estable, no tan volátil como puede ser Meta. Y también hay que mirar dos cuestiones que están sucediendo en Estados Unidos respecto a la salud. Bien. Lilly obviamente es una empresa farmacéutica muy conocida, con más de 40.000 empleados y tiene presencia en más de 140 países a nivel mundial. O sea que su presencia es realmente fuerte. Bien. O es la creadora de lo que es el Prozac. Sí. El Prozac es el antidepresivo más potente y famoso del mundo. Más potente y famoso del mundo, y es uno de los más vendidos a nivel mundial y dentro de los Estados Unidos. Ahora, ¿cuáles son los dos productos que se están desarrollando? En términos de diabetes, están desarrollando obviamente medicamentos que puedan terminar con la enfermedad. ¿En serio? Son estudios que se están generando y se estima que para 2024-2025 van a estar los estudios preliminares. O sea, podrían llegar a tener un medicamento, creo que es una vacuna, ¿no? Que cura la enfermedad, o que al menos la detiene. Y también vía oral. Ah, muy interesante. Y el otro, que me parece el más importante y el más factible, es el control de peso. Mirá. Eso también lo he escuchado porque fue un boom esta última semana respecto a resultados de papers. Ese control de peso que te permite controlar la diabetes también te permite reducir la hipertensión en un obeso y te permite reducir la obesidad en una persona con sobrepeso. Exactamente. O sea, es como que vas achicando distintos tipos de enfermedades que terminan en diabetes. En los próximos 50 años, la OMS y también distintas consultoras que se dedican a los estudios de las enfermedades a largo plazo, la depresión y la obesidad van a estar primeros en el ranking liderando el mundo. O sea que por eso Lilly es uno de los laboratorios que más crece. Es uno de los laboratorios que más crece. Y creo que es una industria que, si bien no tuvo protagonismo en lo que fue 2022 y 2023 a causa del COVID, porque estuvo, digamos, muy enfocado respecto a esa enfermedad, esto es lo que se viene. Entonces me parece que es una industria, por lo menos, a mirar a ver qué es lo que sucede dentro de los próximos meses. Bien, hay que poner unas fichas ahí. Hay que poner fichas. Caterpillar, bueno, también una construcción. Construcción. Y también todo lo que es material para minería, lo que es la indumentaria. Claro. Y todo lo que es motores diésel. Mirá. Es una industria que está muy diversificada y que tuvo un aumento un poquito más bajo, obviamente, del 18,5%, pero estamos hablando también que forma parte de un índice, que es el Dow Jones, y dentro de lo que es el peso del índice dio muy buenos resultados, lo cual dio para arriba. Bueno, es algo para mirar, porque recuerden que esto es earning per share, es decir, lo que dio las ganancias por acciones. Meta está posicionado número 1 porque dio este triple juego de ganancias, es decir, están mirando tanto los informes, lo que da de ganancia, pero también la venta de productos. Bueno, Caterpillar estuvo casi a la altura, pero quizás en las próximas lo que ven los inversores es que el precio ya puede estar un poco sobrevalorado. Así que por lo menos está tercera dentro de lo que es el índice, pero hay que mirarla con cautela. Bien. La cuarta. Boeing. Me gusta Boeing. A mí me gusta Boeing. Además, es una industria que empezó a recuperarse tarde, o sea, se recuperó pronto, post cuarentena, post pandemia, pero luego empezó a quedarse quieta porque el turismo no tenía el mismo boom que tenía el resto de las actividades comerciales. Y ahora sí, ahora el turismo está volviendo a los niveles prepandemia. Bueno, ¿qué dicen las empresas de aeronavegación? Lo que sucede es lo que dice Julieta. Durante la pandemia, si bien por una cuestión protocolar vos tenés que mantener las naves en el aire y las tenés que... Los aviones en el aire, me encanta. Tenés que mantener los aviones en el aire realmente porque si no... perdés plata. Perdés plata, más que nada por la estadía en el hangar y después también porque le tenés que dar un uso al avión. Si no, se empieza, no es la palabra técnica, pero para decirlo bien llano, se empieza a oxidar y empieza a romperse. Claro. Bueno, esto es lo que está pasando con la demanda, este concepto de la demanda postergada, ¿no? Sí. Y esto empezó a pasar también con el crecimiento de algunas empresas de aviación que lo que están buscando es sumar naves a su flota. Así que en este caso Boeing, a pesar de que tuvo un muy mal 2020 y 2021, para 2023 está viendo como la cuarta empresa con más ganancias dentro del índice. Y por último, que sí me parece muy interesante, fíjate lo que fue el precio de la acción desde que inició el año hasta el segundo trimestre, finalizando. Esa última es notable porque está linkeada, para que los que no saben qué es RCL, estamos hablando de cruceros. Royal Caribbean. O sea, está linkeada, eso es una pregunta.
El círculo verde, Royal Caribbean, está linkeado a lo que está viendo también la gente de Boeing. Estoy a ese punto. Es la tendencia. Es la tendencia de las demandas postergadas frente a un mercado que sale con todo, porque además Royal Caribbean hace muy poco hizo la presentación de el crucero más grande del mundo, con obviamente la estadía más cara del mundo, agotando todos los lugares que estaban en oferta. Claro. Así que son para mirar. Obviamente que cuando uno hace los análisis y ya están en alza, uno diría, bueno, Sucho diría, es para, dentro del análisis técnico habría que mirar lo que son los precios en alza, porque quizás no es momento de compra. Sin embargo, lo que miran los analistas es que algunas pueden continuar con esta tendencia alcista, pero más que nada hay que estar interesado en el rubro, no en la empresa, Bien. sino cuáles son las tendencias de consumo a nivel de rubro. Excelente, hay que seguir el sector. Ahora, según el informe que vos leíste, para lo cual hiciste este resumen, lo que te dice el informe es, ¿seguí estas 5 compañías dentro del índice o poné todo lo que puedas en el índice porque estas 5 compañías lo van a traccionar hacia arriba? Van para la segunda opción. Bien. Van hacia ponerlo del índice. Miran dentro del sector y lo que están mirando es que la mayoría está mostrando ganancias. Bueno, perfecto. Pero hay que ver dentro de esas 443, las que más pesan y las que más traccionaron son estas 5. Por lo tanto, verlas también. O sea, apostar al índice, probablemente lo que veamos es la tendencia al alza, pero siempre, como dijo Augusto al principio del programa, todo es largo placista. Lo que hicimos hoy fue, frente a este escenario de volatilidad, mostrar opciones para largo plazo. Excelente. Porque no sabemos qué es lo que va a pasar tampoco en octubre. No, pero vos sabés que las estadísticas dicen que, en este caso el S&P 500, es un índice que siempre le gana a los malos momentos o que siempre le gana a las profundas caídas. Si miramos desde 2022 a hoy, y si alguien hubiera invertido, vamos a hacer una cuenta, si vos hubieras invertido, Malena, $10.000 en el 2022... En el 2002, sí. Hoy en 2022/2023 tendrías unos $50.000, de 10.000 a 50.000 porque el índice creció 400% en dólares. ¿Y eso por qué? Porque se sobrepone rápidamente a caídas profundas como la subprime, como la crisis post-COVID, etcétera. Entonces, lo que te dice la estadística de los últimos 72, 80 años es que el S&P se repone y siempre da revancha. Además mencionaste 2002, época total de crisis, que si uno busca resguardarse en activos financieros, lo que te dicen las estadísticas, lo que te dice la bibliografía es, bueno, apostar a los índices. Bueno, por eso yo te traje información respecto de lo que está pasando en la Argentina, porque con lo que estuvo ocurriendo esta semana, la devaluación del lunes del 21-22%, la volatilidad, la falta de certidumbre, que es lo que hace que una economía esté estable, incluso ahí metemos a las finanzas también, el argentino promedio ya descree todo y no tiene en qué apoyarse financieramente hablando, o no tiene dónde resguardar sus ahorros. Puede comprar dólares, sí, pero como la inflación en Estados Unidos todavía está viajando al nivel promedio general de 4 o 5 puntos, hoy guardar dólares en una caja de seguridad no es una buena opción. No, al menos si vos querés ganarle a la inflación de afuera y ganar a la inflación local. O sea, esa no es una buena opción. Si vos tenés miedo y por temor te quedás fuera del sistema, es otra consideración que yo no la recomiendo, porque después hay que volver a introducir todo ese dinero al mercado, justificar por qué estuvo afuera y demás. Entonces, ¿qué hice? Busqué los datos estadísticos de cómo los argentinos invertían en el mercado. ¿Cuál es la forma de ver eso? No solamente en volumen de dinero, cuentas comitentes. Acá en este programa saben qué son las cuentas comitentes. Por supuesto. Le voy a pedir a Jean, que es nuestro operador, que ponga la primera de las placas que le mandé. Fíjate este dato. Este es el dato, estos cuentas comitentes a nivel nacional, dato hasta marzo del 23, porque no está actualizado, de la Comisión Nacional de Valores, ¿no? Uh-huh. O sea, es dato oficial. En el último, fíjate que dice ahí respecto a marzo del 2022, en el último año, tomando marzo contra marzo, las cuentas comitentes crecieron un 56%. Sin embargo, si hiciéramos un corte hoy, en agosto-septiembre, probablemente eso se duplicaría. Lo que estamos notando es que Argentina en los últimos 2 años logró 10 millones, escucha esto, 10 millones de cuentas que compran cripto y casi entre 15 y 17 millones de cuentas comitentes que invierten en el mercado. Vamos a decir, es mucho. ¿Por qué? Porque miren la segunda placa. En la segunda placa vamos a ver cuántas son la cantidad de cuentas comitentes del primer trimestre del 2023 que tienen dinero adentro. Eso es importante. A ver, puede haber cuentas comitentes abiertas que están inactivas, como cuando vos abrís una caja de ahorro que tenés una tarjeta de débito asociada.
pero no la usás. Exactamente. Bueno, entonces, cuentas comitentes abiertas a nombre de una persona física o de empresas hay. Que estén activas, según, estos son datos oficiales, según la Comisión Nacional de Valores y la Caja de Valores, 871.000, 72.000. Es bastante, teniendo en cuenta que miren el último cuatrimestre del 2022. Estaba por debajo de las 700.000. De las 650.000, 629.000. Y si nos vamos al 2020, las cuentas comitentes no llegaban a estar en los 400.000 unidades. Bueno, había menos de 400.000 personas con cuenta comitente en el 2020, ya con la cuarentena encima. Bueno, eso te da cuenta de que efectivamente lo que haga el gobierno, a pesar de aumentar la tasa y a pesar de poner las restricciones que sea el dólar MEP y que la gente pueda encontrar rulos, etcétera, están buscando otras alternativas. Esto en realidad puede ser una buena noticia para el mercado. Agrandar el volumen de personas que buscan transaccionar, digamos, es positivo, más para un mercado como esta la es la Argentina. Moraleja positiva para el mercado. Vos diste en la tecla. ¿Por qué? Porque esto que vemos, esta evolución que vemos de manera, si querés, gradual en los primeros trimestres de cada año del 22, luego de... son los 4 periodos del 22, y si nos vamos más adelante, al 2020 o al 2019, vamos a ver que había muy pocas personas que accedían al mercado por falta de información, no por falta de acceso. Al contrario, en 2017, en 2016, 17 y 18, el mercado de capitales en Argentina fue uno de los mercados quizás con mayores crecimiento de los activos medidos en dólares, porque era un mercado con menos regulaciones. Lo que está ocurriendo ahora es más regulaciones, porque el gobierno nacional se encuentra con la imposibilidad de conseguir dólares frescos en el mercado internacional. Entonces, ¿qué hace? Trata de desincentivar al promedio de los inversores, minoristas sobre todo, a que compren dólares, porque de esa manera le sube el precio de la vara y tiene que devaluar, que es lo que acaba de pasar esta semana. Esta semana el gobierno termina devaluando porque ve que los dólares financieros suben, que el dólar blue sube, después de los resultados de las PASO, y se encuentra con una situación en la que empieza a meter más regulaciones. Con las regulaciones ocurren dos cosas. Por un lado, el sistema financiero se encuentra imposibilitado de poder operar normalmente, entonces tienen que empezar a buscar alternativas, pero la gente, como no sabe qué hacer con los pesos o con los dólares ahorrados, entra al mercado de capitales por, incluso en algunos casos, primera vez. Entonces ve nuevas cuentas comitentes abriéndose en sociedades de bolsa, sobre todo en aplicaciones de celular, para comprar MEP, para ir al MEP. Entonces, la ventana que te introduce al mercado de capitales no es de inversión, sino de casa de cambio. Muchas veces se dijo, vos lo habrás escuchado a Sucho, lo habrás escuchado incluso a Augusto, decir que hoy el mercado de capitales, en una porción de los inversores, es una casa de cambio. Entran y salen a través de un bono, que en este caso es el AL30, pero hay otros instrumentos para poder comprar y dolarizar. Y después, como se quedan con un saldo en la cuenta comitente, dicen, bueno, ¿en qué puedo invertir estos dólares que compré? Y lo haces. Y lo haces con un clic. Eso es lo que yo estoy notando, que hay cada vez más facilidad para que una persona sin conocimiento, y ese es el otro tema que te voy a tocar, pueda invertir rápidamente y sin restricción al acceso. El tema es después cómo operar el instrumento o el activo que yo quiero comprar o vender. Ahí quería ir. ¿Qué me está pasando? Estoy escuchando a ver, yo me voy en el microclima, ¿no? Pero estoy escuchando a familiares míos que están hablando de términos, como para nosotros acá puede ser quizás familiar, quizás no, que son familiares, lo que recién le hablábamos con Augusto, CDRs, obligaciones negociables, y te preguntan cómo hacer. Claro. El problema es que uno ingresa por moda o por FOMO, el Fear of Missing Out, de decir, bueno, yo no me quiero quedar afuera. Escucho hablar a otros en mi familia, en mi caso, entre mis amigos, y yo quiero saber de qué se trata. Bueno, ¿cuál es ¿Qué es lo que a mí me gustaría ver dentro del programa? Me gustaría ver, por ejemplo, cuáles son los efectos o qué es lo que sucede con las inversiones de esas cuentas nuevas que aparecen dentro del mercado y que pueden llegar a tener una mala experiencia. Claro, entiendo. Vos decís, ¿qué pasa con aquellos que entraron solamente para beneficiarse con un tipo de cambio un poco más económico y un dólar libre, que en este caso es el MEP? Yo creo que 4 de cada 10 que entran al mercado a comprar dólar MEP lo sacan para poder utilizarlo de forma física. ¿Cómo se hace? Entro con pesos al mercado de capitales, los pesos son blancos, hago el intercambio de bonos a través de un botón, en el caso de Cocos lo hemos visto, pero también está Balance, InView, Invertir Online, Bull Market, después hay un montón de otras sociedades de bolsa que están saliendo al mercado con sus plataformas online, compran ese dólar después de Voilà, compran ese dólar a través de este intercambio de bonos y lo tienen en 48 horas depositado en su cuenta comitente. Luego, ese dinero pasa a la caja de ahorro del banco en el caso de que la persona no tenga
tendrá que seguir invirtiendo el dinero o buscar la alternativa para sacarlo del mercado, porque si no tenés caja de ahorro hoy, no lo podés extraer. Pero una vez que lo tenés en la caja de ahorro, vas al banco, o si tenés una tarjeta de débito asociada y un cajero que te expende dólares, lo sacas. Y hay mucha gente que se los lleva de viaje y se los gasta cash. Entonces sale del mercado de capitales, habiendo tenido la posibilidad de invertir esos dólares. Sí, siempre y cuando también teniendo en cuenta otra cosa. Lo que estoy escuchando es que mucha gente, o por lo menos no mucha gente, el microclima del que te hablo, piensa que el mercado de capitales es para poner la plata de todo tipo de procedencia. Yo tengo, en mi experiencia y la experiencia de mucha gente que sabe muchísimo más que yo del mercado de capitales, uno tiene que tener, como dijo Augusto más temprano, un objetivo. Si yo voy a invertir por invertir, o voy a hacer day trading, que es esto de entro y salgo a ver si hago una diferencia en el mientras tanto, y es como eso sí es una timba, una ruleta. Eso no te da ningún beneficio, porque la podés pegar, pero podés perder todo en un día. Exacto. Sin embargo, yo tengo un objetivo de fondo que es, me quiero ir de vacaciones al exterior dentro de 2 años. Me quiero mudar dentro de 5 a una casa propia. Quiero cambiar el auto el año que viene. Quiero retirarme joven con un ingreso adicional a mi jubilación del Estado. Entonces, me armo mi propio seguro de retiro. Todos esos plazos y esos objetivos me indican a mí, primero, cuánto voy a invertir todos los meses o en qué porcentaje de mis ahorros y de mi patrimonio va a ir al mercado de capitales, por cuánto tiempo y en qué activos, porque hay activos más volátiles que otros. Claro, cómo armo mi portfolio en base al tipo de riesgo que yo estoy pensando afrontar. Claro. Eso es importante y era el concepto de lo de horizonte de inversión. Yo a veces miro las preguntas que nos dejan en YouTube por el programa de Claudio o que también nos hacen en vivo y nos hablan mucho de quiero invertir y no sé en qué. Bueno, siempre y cuando hay que definir para qué lo quiero hacer. Exacto. Primero eso. Después te preguntan mucho, a mí nos pasa a nosotras en Derribando Mitos, que te preguntan, ¿te parece que haga esto o esto? Y te hacen elegir entre 2 opciones. Lo primero que hay que saber es, la decisión la tenés que tomar vos como dueño del patrimonio, o vos, él o ella. Hay que tomar la decisión por uno, no dejar que otro tome la decisión sin saber lo que la otra persona tiene en la cabeza o está pensando. Pues yo puedo tomar la decisión por ustedes, incluso por Malena, pero mi cabeza financiera no es la misma que la de Malena, más allá de que podamos estar alineadas ideológicamente. Exacto. Podemos tener objetivos distintos. Entonces, dicho esto, vos decís, ¿qué va a pasar con aquellas personas que entraron por moda a los CDRs, que compraron obligaciones negociables de empresas argentinas, incluso para salirse del peso y entrar al dólar, o que entraron en fondos comunes de inversión atados a la devaluación o al tipo de cambio oficial, al dólar link o a la inflación? Varias cosas. Si esa persona entra desde el desconocimiento, pero por recomendación, y ve un notable rendimiento de su patrimonio, va a seguir en el mercado porque se da cuenta que quizás es el camino que no encontraba y estaba buscando. Esa es una opción. La segunda opción es que necesita el dinero para hacer algo más y como no lo tenga planificado, y no lo tenga planificado como un ahorro a mediano y largo plazo, saque el dinero de las CDRs habiendo perdido plata. Porque vos podés entrar hoy en alguna de esas 5 compañías que vos recomendaste, de forma individual, más allá del índice S&P, y esas compañías pueden caer en el mientras tanto hasta llegar al objetivo. Exactamente. Entonces perdés dinero saliendo. Hace unos meses un compañero nuestro, Facundo Sonati, hizo un comentario que me pareció atinado, pero que a él la verdad que lo criticaron bastante, y era que actualmente no era una buena idea financiera poder viajar. Bueno, todo depende. Él dijo eso, que es real por los desincentivos que hay. Pero digo, si uno tiene una planificación y tu objetivo es irte de viaje y tenés una determinada cantidad de capital y ese capital lo querés destinar para hacer la compra del pasaje, más allá de los shocks externos que puedan llegar a ver, vos tenés eso alineado y esa plata determinada para lo que es esa planificación. Después verás lo que sucede, si aumentan los dólares, si uno tiene la posibilidad de poder viajar y que se encarezca o que de repente con el nuevo color político del gobierno, si es que lo hay, poder encontrar un beneficio. Pero vos, tu plan está atado a ese activo y a esa planificación. Exactamente, pero también objetivo. Para poder llegar a eso que vos decís que sería la estructura de tu cartera de inversión o de tus varias carteras, porque en mi caso, por ejemplo, yo tengo 4 y cada una tiene un objetivo, entonces no invierto lo mismo en cada una y no invierto en la misma sociedad de bolsa. Tengo 4 cuentas comitentes en 4 sociedades de bolsa, una en el exterior y 3 en la Argentina, y en cada una tiene la conformación de la cartera tiene ingredientes distintos y tiene montos de dinero distintos, porque una es a larguísimo plazo, la otra es a mediano plazo y la otra es a corto plazo. También hay que tener en cuenta esto que ustedes deben haber hablado bastante en este programa, cómo uno organiza sus finanzas para invertir. Vos primero tenés que pensar, antes de poner el dinero en el mercado, que tenés que tener un fondo de emergencia, tenés que tener un fondo de inversión, que vendría a ser este capital que vos destinás al mercado. Y después tenés que tener la liquidez suficiente para poder vivir todos los días con los gastos
que fluyen. Bueno, esto era lo de volver a los básicos, ¿no? A veces pensar en en el seguro de retiro, que es lo que vamos a ver dentro de 20 años, dentro de 30 años, pero también tiene que ver con este fondo de emergencia, que el fondo de emergencia vos lo podés calcular más o menos los 12 meses del año con el sueldo que vos tenés, acumularlo y ver lo que sucede. ¿Qué es lo que veo también? Esto para lo que es las finanzas bien básicas. Se rompe la heladera, tenés que comprar una heladera y está lo más barato y después con los 200.000 pesos. Y no tengo la plata, bueno, pero para eso está el fondo de emergencia. Hay varias teorías del fondo de emergencia. Por ejemplo, en el fondo de emergencia vos tenés, algunos tienen una parte de la biblioteca financiera que dice, el fondo de emergencia debe estar conformado por el monto del electrodoméstico más caro que vos tenés en tu casa. Que podría ser la heladera, el lavarropas o incluso el auto. O sea, hay gente que dice, bueno, lo más caro que yo tendría que reponer es mi vehículo para moverme, entonces tengo que tener un fondo de emergencia del equivalente a lo que vale un auto. Menos probable esa teoría, pero más cercana a lo de los electrodomésticos. Después tenés otros fondos de emergencia que serían algo así como un seguro en caso de que me quede sin trabajo, un seguro de desempleo personal. Entonces, tengo que juntar en el fondo de emergencia equivalente a 12 ingresos mensuales. Un año de trabajo que me permitiría vivir un año más en caso de que yo me quede sin ingresos por completo por un accidente laboral, por una enfermedad o incluso porque me quedo sin trabajo y no consigo otro. Exactamente. No consigo nuevos ingresos. Son dos bibliotecas que van un poco de la mano. La dinámica es la misma. Lo que cambia es el monto a acumular. Y luego de esos fondos de emergencia, que pueden estar invertidos también, que están separados de lo que yo invierto a mediano y largo plazo, tengo las inversiones a futuro que pueden ser para casarme, para un viaje en el futuro, para retirarme más adelante. Montones de objetivos. Para estudiar una maestría cuando termine mi carrera. Bueno, vos fíjate la importancia de la diversificación. ¿Sí? Acá Claudio, yo le digo Claudio pobresucho, siempre lo remarca, pero esto de no irse a los extremos, no diversificar y además pensar en qué vas a diversificar. Cuando vos armás la cartera decís, bueno, voy a diversificar en ciertas acciones. Sí, pero en ciertas acciones que están dentro de un mismo sector. Claro. Bueno, porque esa no es una forma de diversificar. Vos podés diversificar dentro de un sector, pero es una subdiversificación. No sé cómo llamarla, no sé cómo Sucho la llama. No, sí, pero Pero una diversificación real sería poner los dinero, huevos, pero de una sola canasta. Claro, sería poner en varias compañías de distintos rubros o en varios índices de compañías que pueden estar incluso en distintos países, cotizando en distintos mercados de capitales. Sí, que eso puede ir variando, obviamente, acorde a los objetivos dentro. Un informe que había mostrado él hace aproximadamente medio año, mostraba también los riesgos que toman quizás cuando uno es más chico, más que nada por el tiempo que le queda todavía poder de realizar el capital, y cuando uno va volviéndose más grande, busca más lo conservador porque el tiempo en el cual uno puede generar el capital ya es más corto, por eso busca activos que sean más conservadores, que sean más de renta fija, y no cuando uno es más joven, cuando digo joven por debajo de los 30, ir un poco más por lo que es la renta variable y quizás tirarse a las criptomonedas. Pero lo de las criptomonedas no quiero hablar mucho porque sé que Augusto... Augusto no las quiere mucho. Sin embargo, tiene inversiones, ¿te dijo? Sí. Tiene poquito. Pero muy poquito. Tiene como yo. Yo les hago mucho caso a Augusto. Yo tengo poco, del total del patrimonio debo tener menos del 1% en cripto. Yo no tengo nada. Pero así me fue. Tengo una cartera de cripto toda chocada desde hace 2 años y ahora la dejé. A mí me pasó exactamente lo mismo. Por eso, tenés algo entonces. No. Ah, ¿lo retiraste? Salí de ahí. Y saliste porque vos habías apostado a una moneda que no triunfó. Sí, no triunfó y había apostado con una persona, lo cual tuvimos que retirar. Eso es otro tema que tienen que desarrollar en otro programa. ¿Qué hacemos cuando tenemos que desarmar una cartera porque nos separamos? O porque no somos más novios, o porque no somos más amigos. Pero es que puede pasar... Las relaciones personales en las inversiones es clave. Es clave. Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer. Proponéselo a Sucho cuando vuelva. Se lo voy a proponer a Sucho. Así que bueno, hoy feriado, vinimos quizás con un poco de recetas técnicas para empezar, o por lo menos para que se puedan orientar en las finanzas y para ver cómo se podía combinar la filosofía que Augusto hace poquito que se adentró en ese mundo, pero que es interesante ver a alguien que hace tanto tiempo está en el mundo de las finanzas que esté mirando otra rama de estudio. Así que muchísimas gracias por formar parte de Cuando mis hijos tengan mi edad. Ya el lunes que viene va a estar Claudio Suchovicki con sus grandes enseñanzas y con temas mucho más técnicos que seguramente lo van a estar esperando. Gracias por estar del otro lado.